Muy bien, entonces seguimos. Y la protección del volumen encefálico, ¿no? También esto lo vamos a ver mañana con más detalle en hiponatremia, pero el encéfalo lo que hace es siempre pasa agua del compartimento de menos osmolaridad al de mayor osmolaridad, siempre en forma pasiva. Acuérdense que la barrera hematosebárica es una barrera semipermeable, ¿no es cierto? Y el traspaso activo de solutos es a través de la membrana plasmática. Cuando hay traspaso de solutos a través de la membrana plasmática, no producen desplazamiento de agua. Eso es importante que lo recuerden. O sea, yo puedo pasar solutos, ¿no? Intercambio aniones y cationes igual o concentraciones, no significa que yo mueva agua. ¿Cuándo se va a mover el agua a un compartimento? Cuando la concentración supere la osmolaridad del compartimento que tiene adyacente. Eso es importante que lo recuerden. Movimiento de agua no se produce por movimientos solutos. Esos son exámenes que para el residentado que le pueden preguntar. Si yo muevo solutos a través de transportadores, a través de la membrana plasmática, ¿tengo movimiento de agua? El movimiento de agua lo voy a tener ¿cuándo? Cuando la osmolaridad de un comportamiento sea diferente a la del otro. Y eso es lo que protege el volumen encefálico. Muy bien. Entonces veamos cuando el volumen de agua se altera, cuál es el impacto en la vida del ser humano. Estos son lo que se llaman estados hipovolémicos, ¿no? Y una hipovolemia se va a generar cuando yo tengo un balance negativo de volumen, es decir, que pierdo más de lo que ingresa. Es un balance negativo. Por eso que le pongo aquí cuando las pérdidas exceden a los ingresos. ¿En dónde es que se produce la depresión? En el espacio intravascular y en el espacio intersticial. Cuando se produce depresión del volumen intravascular, ¿quién cree que le oferta volumen a ese espacio? El intersticio empieza a jalar, ¿no? Y por esa razón ambos se despiertan. Por el momento en que esta ayuda, este balance se pierde, se rompe y se produce depresión del intravascular. ¿Cuáles son los factores que van a protegerme de hipovolemia? O sea, que yo pierda volumen. El ingerir agua y sodio por encima de las necesidades basales, ¿no? O sea, que se estimule la sed y que yo reabsorba agua y sodio por los riñones. Esto es lo que me va a proteger de la hipovolemia. Sin embargo, son mecanismos que enfrentan a depresiones severas en donde no van a ser capaces de poder copar con la pérdida debido a que exceden los mecanismos de defensa. ¿Existe un límite en donde yo pueda decir sobrepasé mi límite de defensa? No, porque eso es variable de sujeto a sujeto, es variable también de acuerdo a la edad. El paciente adulto mayor y el niño tienen menor tolerancia a la pérdida de volumen. La mujer en edad fértil tiene menor tolerancia a la pérdida de volumen de sodio. Y el paciente que tiene deficiencias como falla cardíaca o falla hepática o un paciente nefrótico tiene menos protección frente a la pérdida de volumen, porque de hecho ya tiene una depresión de volumen con la que empieza una depresión del intravascular. ¿Cuáles son las causas por qué yo puedo perder volumen? Que fue algo de lo que estamos preguntando al hablar cómo pierdo mis mecanismos de compensación. ¿Puedo perder por el riñón? ¿Puedo perder por vía digestiva? Por el riñón, sal y agua, o sea, ambos. Lo voy a perder con el uso de diuréticos, como dijo uno de sus compañeros. Lo voy a perder con diuresis osmótica, que es el caso del diabético, muy bien, y el paciente que recibe carga osmolar como el mannitol, ¿no? Que es un azúcar que se utiliza para los pacientes con edema cerebral postraumático y que se usa mucho en neurocirugía. Insuficiencia adrenal. En la insuficiencia adrenal, ¿qué es lo que nos falta? Los mineralocorticoides, ¿no es cierto? Entonces, si no hay mineralocorticoides, estamos hablando de la aldosterona, ¿no?
y la aldosterona y otros mineralocorticoides que son menos potentes. Básicamente la aldosterona lo que va a impedir es que yo retenga volumen y en su ausencia no voy a reabsorber agua y sodio en los segmentos distales. Pérdidas renales de la insuficiencia renal porque hay incapacidad para la conservación de agua, y hay una patología que se conoce como nefropatía perdedora de sal, donde se pierde por defecto tubular grandes cantidades de cloruro de sodio y agua. Solamente de agua, o sea que solamente pierda volumen de agua. ¿En qué casos pierdo solo agua? En las diabetes insípidas, sea la de tipo central, o sea por lesión hipotalámica, o la nefrogénica, en donde la hormona antidiurética se secreta en cantidades normales, pero hay una ausencia de respuesta a esta hormona a nivel del tubo colector completar. Por vía gastrointestinal puedo decretar volumen, sí, vómitos persistentes, sea por patología digestiva o enfermesis gravídica, que muchas veces puede ser bastante traumática para la gestante. Cuando hay succión nasogástrica, paciente que tiene una oclusión intestinal o tiene un sangrado digestivo, le dan con una sonda, está con un aspirador y se olvidan de que este paciente está perdiendo volumen y no le hacen el contagio de lo que hay en el frasco de aspiración, y el paciente entra en pérdidas acumulativas diariamente. Puede ser también por vía intestinal, cuadro de diarrea o una oclusión intestinal donde forma un tercer espacio donde se acumula volumen. Puede ser por vía pancreática, las pancreatitis producen una reacción inflamatoria severa con acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Puede ser también por vía biliar, cuando hay drenajes biliares masivos. Y miren, puede ser por sangrado, ¿no? Sangrado digestivo, sea alto o sea bajo. Pero tenemos otras pérdidas, las pérdidas respiratorias y por la piel. ¿En qué casos puede ser? Pérdidas insensibles, ¿no? Problemas respiratorios, el paciente que está hiperventilando, el paciente asmático, el paciente en EPOC descompensado, por ejemplo, por sudoración excesiva, sea porque el paciente está por temperatura corporal elevada por patología o está en ambientes de altas temperaturas o haciendo ejercicios forzados. Pacientes con quemaduras extensas de tercer grado, donde hay gran pérdida de volumen, ya que se pierde la capa córnea que nos protege, puede perder agua de la piel. Otras lesiones, hablamos de lesiones de piel, como sucede con estas grandes lesiones ampullares bollosas que se pueden ver en dermatología, las van a poder ver en el caso del pénfido, por ejemplo. El pénfido es una patología severa con formación de ampollas y gran pérdida de volumen de agua. Por drenaje rellenado de derrames, ¿no? Vamos a suponer que un paciente tiene un derrame pleural masivo, ¿no? Y entonces el interno entusiasta, ¿qué hace? Oye, vamos a tomarle una muestra a este paciente para ver si el líquido que tiene allí es por una neoplasia de pleura o por una TB. Vamos a pedirle el ADA y vamos a cultivar. Pero el otro interno no leyó mucho, simplemente a él lo que le llama la atención es vamos a drenar, ¿no? Entonces el otro que estaba llevando a la muestra le drena todo lo que puede, y entonces cuando regresa el otro interno, que es más académico, le dice, oye, la hicimos, ¿ah? Le he sacado 3 litros. Ya se imaginan lo que le dice el primero, el académico, se le va a malograr la lengua y le va a decir su vida entera. Porque, ¿qué pasa con ese paciente? El llenado es en corto plazo. Moraleja, cuando tengan ustedes que hacer drenajes, nunca drenen cantidades masivas, porque el rellenado es rápido. Y el paciente, ¿de dónde saca ese volumen de agua? ¿De dónde hemos dicho que sale? Del intra vascular y del intersticial, y ese paciente lo que va a hacer es una depresión de volumen y va a empezar a hacer los síntomas y signos que ahorita vamos a ver. Secuestro en tercer espacio, o sea, el sujeto no ha perdido volumen en ningún sitio, lo tiene acumulado en su organismo, pero no está en el intravascular, y si no está en el intravascular, el paciente está en balance de agua. No, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos casos? Obstrucciones intestinales o peritonitis, ¿no? En el intestino hay gran cantidad de fluido acumulado que ha sido
debido a una suboclusión, a un problema de un colon tóxico, cualquiera sea la causa, una enfermedad de Crohn, pero el hecho de que está lleno de líquido, ya hay la luz intestinal, pero esto se ha jalado del intravascular. O puede ser una peritonitis, que va desde una simple apendicitis perforada, o puede ser una peritonitis por una trombosis mesentérica, por una vesícula infectada, qué sé yo, cualquiera de ellas, lo que va a generar es acúmulo de fluido en la cavidad peritoneal, que eso se llena, jala del intravascular. Luego tenemos las injurias por aplastamiento, ¿no? Cuando hay fracturas expuestas, lesiona un músculo, y cuando el sujeto es, digamos, deportista, tiene grandes masas musculares, se produce lesión y acúmulo de grandes cantidades de agua dentro de ese músculo dañado. En la pancreatitis aguda, exactamente igual, la reacción inflamatoria severa, hay una saponificación de las grasas, eso lo van a aprender después, y eso genera una reacción inflamatoria muy intensa que hace que se acumule líquido en la cavidad abdominal. En los casos de ascitis, o sea, líquido en la cavidad abdominal, que no necesariamente tiene que ser por infección, puede ser un cirrótico, que por hipertensión portal llena, o un nefrótico, que por el efecto de la caída de la presión oncótica llena su espacio pleural de agua y llena también su cavidad peritoneal. El hidrotórax, ¿no? Cuando este es líquido en la cavidad pleural, o cuando hay obstrucción de un sistema venoso mayor, una trombosis venosa, va a haber acúmulo de volumen dentro de ese territorio antes de la obstrucción, y por lo tanto va a haber disminución del retorno venoso, y eso genera disminución del gasto cardíaco y del intravascular. Esta flecha aquí lo que les enseña es que esto es como va progresando la depresión de volumen, ¿no? Si yo no actúo rápidamente aquí, lo que voy a hacer es llegar a este punto en que el paciente entra en shock. O sea, lo primero que sucede es que cuando yo pierdo volumen, lo estoy perdiendo del volumen circulante efectivo, o sea, mi volumen plasmático empieza a disminuir proporcionalmente al volumen de la pérdida. Y esto obviamente, si tengo un volumen plasmático menor, el retorno venoso también es menor, ¿de acuerdo? El gasto cardíaco es menor, y ya ustedes saben toda la historia, todo el cuento. ¿Qué pasa en esta primera etapa? Va a haber una respuesta de los receptores cardiopulmonares, de esos efectores que habíamos visto hace un momento. Va a haber vasoconstricción en la piel y en el músculo esquelético, con la idea de preservar flujo adecuado, oxigenación adecuada. ¿A qué órganos creen ustedes? ¿Al de acá? ¿Al riñón? No. Al pobre riñón no se acuerdan de él. Cerebro ahí. Coronarias, ¿no es cierto? Entonces, si le preguntas en la vasoconstricción en piel y en músculo esquelético, ¿a quién protege? Lo primero es al de acá, y lo segundo es al de acá. Del riñón nadie se acuerda, por eso es que entran en insuficiencia renal aguda, en la que hacen depresión de volumen. Nadie entra en injuria cerebral aguda, ni se infarta porque se deplete de volumen, ¿no es cierto? Pero sí hace insuficiencia renal aguda. El siguiente paso es: mis receptores han respondido, ha habido vasoconstricción, pero sigo perdiendo volumen. O sea, sigo con vómitos, sigo con diarrea, sigo con gran ascitis, me drenaron muy bruscamente, me he vuelto a llenar. Es decir, cualquiera de las causas que hemos revisado continúa generándome pérdidas. Entonces, lo que va a haber aquí, ya el gasto cardíaco llega a punto límite en que la presión arterial cae. Esta es la primera manifestación de que el volumen que he perdido hace rato que sobrepasó el 15%. Hace rato que sobrepasó el 15%. Y aquí lo que va a haber es respuesta de los vasoreceptores. Y los vasoreceptores lo que tienen es un estímulo de la actividad simpática, ¿no es cierto? Y entonces lo que van a producir es, ¿qué cosa? Vasoconstricción en el riñón, aumento de la absorción de sodio y agua, que es mediado por el simpático, como ustedes recuerdan, pero también va a haber a nivel esplácnico vasoconstricción, o sea, va a haber un pooling de sangre en esa zona para tratar de redistribuir flujo. Y en estos momentos lo que pueden hacer es una injuria prerrenal,
y pueden hacer trombosis mesentérica. Seguimos perdiendo volumen, todavía el profesional que lo está viendo no ha repuesto la cantidad suficiente, sigue en balance negativo severo este paciente y entonces empieza a hacer hipotensión postural. Es decir, le tomo la presión echado, 140/80, lo siento y me pierde más de 20 milímetros la sistólica. Esa es hipotensión postural. Ese sujeto está desviado severamente. Entonces, ¿qué aprendí hoy día? Que puedo corretearme esto, pero lo que tengo que saber en la práctica es que todo paciente deshidratado, o sea, me perdió volumen, tiene las axilas secas, los ojos hundidos, la lengua seca, tengo que tomarle la presión echado ahí, sentado. Lo siento, si al sentado le cae más de 20 la sistólica o le aumenta el pulso en más de 20, ese sujeto está con depresión severa. Entonces, en la hipotensión postural significa que el sujeto ya llegó a la máxima constricción mediada por el simpático y por la angiotensina 2. O sea, ya sobrepasó los mecanismos defensores de los famosos chismosos. Y lo que va a seguir, ¿qué cosa es? Hipotensión en el decúbito y el paciente entra en shock. O sea, este es el camino que sigue la depresión de volumen. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión de volumen? Los síntomas dependen de tres cosas. Primero, están relacionados a la manera en que se pierde el volumen. No tienen los mismos síntomas el que pierde el volumen por diarreas, el que pierde volumen porque vomita, o el que pierde porque tiene una peritonitis o un gran quemado, ¿no? Es totalmente diferente. Segundo, los asociados a la verdadera pérdida de volumen, o sea, los que tienen que ver con que ha perdido agua y solutos este sujeto. Y tercero, a los asociados a la pérdida de los electrolitos o el trastorno de ácido base que ha sido generado por la pérdida de volumen. Digamos, si yo vomito, ¿qué cosa? ¿Qué trastorno de ácido base hago? Clase del sábado. Alcalosis. ¿Qué alcalosis? Metabólica. Si se hace diarrea, ¿qué cosa va a hacer? Acidosis metabólica. ¿No es cierto? Entonces veamos. Relacionados a la manera en que se pierde el volumen, pues el paciente vómitos, puede tener dolor en los músculos por el esfuerzo del vómito, dolor en la garganta por el ácido que puede producir la irritación o por los alimentos que ha comido, dolor abdominal asociado a la diarrea, tener manifestaciones anales, dolor rectal, poliuria, en el caso de que el paciente lo que tenga es un abuso de diuréticos, es un volumen urinario abundante. Veamos cuáles son los síntomas asociados con la verdadera depresión de volumen, o sea, perdí agua, cuáles son los síntomas que voy a hacer. Los asociados a la pérdida de volumen en sí. Los más tempranos, cuando todavía no tengo yo hipotensión ortostática. ¿Cuáles son esos? El paciente lo que va a tener es sensación de me siento laxado, me siento cansado, se fatiga fácilmente, se le hace difícil poder desplazarse aún en un ambiente como su habitación, sed aumentada, puede hacer calambres musculares y lo que va a hacer el paciente cuando cambia de posición es decir, me siento mareado. Si alguien ha pasado por un cuadro de diarrea severo, puede acordarse si tuvo este cuadro, ¿no? No se levanta, me siento mareado. Eso es por la caída de la presión arterial en el momento del cambio de posición. Cuando las pérdidas son mayores, el dolor abdominal puede llegar a ser severo. ¿Por qué creen que el dolor abdominal puede ser severo? El paciente no tiene diarrea, dicho sea paso. Puede ser que sea porque ha vomitado, porque tomó diuréticos en exceso. ¿Por qué habrá dolor abdominal? Por vasoconstricción y por este pooling esplácnico que hay, ¿no? Muy bien. ¿Y el dolor torácico por qué será? Porque el paciente le va a referir dolor retroesternal.
es por la vasoconstricción intensa y por la falla de perfusión. Entonces, ¿perdón? Sí, vasoconstricción. Después de que todo el mundo hace vasoconstricción para poder salvar el corazón, ya no le queda más que hacer vasoconstricción en todos los niveles, como es el riñón, y el paciente puede impactarse por deshidratación severa cuando tienen factores de riesgo, ¿no? Letargia y confusión cuando hay depresión severa de volumen, ¿no? Generalmente esto va asociado a pérdida de electrolitos. Los síntomas de hipovolemia, esto es importante que lo recuerden. Solo cuando las pérdidas son isoosmóticas, o sea, se pierde la misma cantidad de agua y electrolitos que existen en el plasma. Cuando yo pierdo, por ejemplo, agua, como en las pérdidas insensibles con sudoración excesiva, que tiene la mitad de electrolitos aprox de lo que hay en el plasma, o tengo una diabetes insípida, pierdo un líquido que es hipoosmolar, o sea, pierdo más agua que solutos, y por lo tanto el paciente lo que va a tener manifestación es hipernatremia. Entonces, ¿los síntomas de depresión de volumen se dan en todos los sujetos que pierden volumen? No, solo en los casos de pérdidas isoosmóticas, ¿eh? Y por último tenemos las manifestaciones asociadas a la pérdida de electrolitos y a los disturbios ácido-base. La debilidad muscular puede ser explicada por ¿quién? Potasio, muy bien. ¿Por qué más? ¿La acidosis o la alcalosis metabólica? ¿Cuál creen que da debilidad muscular? Acidosis metabólica. Si no, vean al diabético en coma cetoacidótico que está laxado, agotado. ¿Por qué más podrá haber debilidad muscular? ¿Cómo? ¿Ya? Puede ser por falta de perfusión, pero asociado a electrolitos. ¿Qué otro electrolito se puede perder? ¿Y por dónde pierde el calcio? ¿Pero cómo? A ver. Ya, pero el hueso es para acidosis metabólica crónica, o sea, está bien su raciocinio, su conocimiento, pero esto es para acidosis crónica, que es una acidosis de tipo agudo. ¿Qué hace el calcio acá? O sea, está bien lo que ha dicho el calcio, pero ¿en qué casos? En alcalosis metabólica. Acuérdense que en acidosis metabólica, ¿se acuerdan de las proteínas que son anfoteras? ¿Sí? ¿No? Y el calcio va pegado a la proteína, ¿no es cierto? Cuando hay acidosis metabólica, el calcio se suelta de la proteína. Pero a la hora de que el paciente hace alcalosis metabólica, se pega. Y eso, si el paciente tiene valor inferior o normal, puede hacer debilidad muscular e inclusive puede ser manifestaciones de tetanía. Muy bien. Poliuria y polidipsia. ¿Por qué podría ser la poliuria y polidipsia en un paciente con depresión de volumen? O sea, está depletado de volumen y el paciente está con un montón de sed y está orinando un montón. ¿A qué electrolito nos estamos refiriendo? ¿Han leído alguno? ¿Han leído sobre potasio? El potasio, cuando baja a niveles muy bajos, lo que va a generar es una alteración en la capacidad de concentración y dilución del riñón. Y entonces el paciente va a estar que orina. Obviamente tiene el mecanismo de la sepsis que está alerta, pero esa es una de las complicaciones en los pacientes que tienen estos trastornos asociados a TED.
No, el hormona antidiurética sí, pero es que estamos hablando de síntomas debidos a la pérdida de electrolitos, y la antidiurética lo único que maneja es agua. O sea, sí, la polinicolídice puede ser por hormona antidiurética, pero estamos hablando qué electrolitos pueden producir. O sea, cuando yo tengo esto, ¿qué debo de pensar? Porque bien fácil sería que yo les ponga 2 puntos, qué cosa es, y no la aprenden. Mejor es que lo razonen, lo piensen, así nunca se olvidan. Letargia, confusión, convulsiones y coma. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico deben sospechar cuando el paciente está depletado de volumen y ustedes van y lo despiertan y le dicen, señor Sánchez, esa impresión del esternón? Y contesta, ¿me escucha? Sí, y vuelve a caer en letargia. Y si no está en letargia, está confuso. Lo despiertan y dice, señor, ¿sabe dónde está? Está llegando, mira por un lado, en mi casa. ¿Qué día es hoy? Mi santo. ¿Cuántos años tiene? 20, y el señor tiene 80. ¿No? Está confuso el paciente, no sabe dónde está. ¿Qué día es hoy? No sabe qué día es. O puede ser que el paciente esté convulsionando o esté en coma. Y el paciente me lo han referido porque lo que tiene es pérdida de volumen. No es diabético, por lo tanto, esto no tiene que ver con la glucosa. No es un urémico, por lo tanto, no está en insuficiencia renal para pensar que esto sea secundario. No está en sepsis, porque no hay ningún foco infeccioso, el hemograma está normal. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que debo pensar? ¿Quién produce estas manifestaciones? Letargia, confusión, convulsiones y coma. El sodio, así es. O sea, cuando tengo un paciente con alteraciones del sensorio, lo primero que tengo que hacer es medir el nivel de sodio. Porque tanto la hipo como la hipernatremia dan manifestaciones muy similares, como vamos a ver en el momento. ¿No? ¿Perdón? Si es por pérdida de volumen, es por hiponatremia, ¿no? Claro. Pero puede usted haber sido depletado de volumen básicamente de agua, y lo que puede tener es un hipernatremia. Claro, entonces, sí, o sea, el sodio da ese problema porque tiene que ver con el encéfalo. Mañana lo vamos a ver, pero siempre hay que sospechar cuando hay este compromiso. Ya, a ver, puede ser que esté en acidosis metabólica. No, no está. Es un diabético, no tampoco. La única creatinina está normal, el hemograma está normal. O sea, no está en sepsis, no está en coma diabético. La otra cosa que puede estar encefalopático, hepático, o sea que tiene una cirrosis, no está amarillo, no tiene ascitis para pensar que tenga falla hepática, pero tengo que pensar que esto es sodio, ¿no? Entonces, eso es importante que lo recuerden. ¿Y cuáles son los signos? O sea, esas son las evidencias que tenemos de complicaciones. ¿Cuáles son los signos de depresión de volumen? Cuando evidencio yo más del 15% de pérdida que hemos mencionado. La piel siempre es fría y pegajosa, ¿no? Es una piel pegajosa, como que el paciente se hubiese bañado en muchos días. Aunque hay algunos con piel pegajosa que no necesariamente están deshidratados, ¿no? Cuando vayan a los hospitales van a ver a los pacientes con una emergencia. Le indico un salponcito ahí a la mano. Mucosas y axilas secas, o sea, ustedes chequean en la boca. Si ustedes quieren aprender semiología, lo primero que tienen que hacer es compararse con ustedes o con alguien de la casa. Cuando estoy bien hidratado y tomo mi agüita, me pongo el dedo en la lengua, ahí ya sé cómo es, ¿no? Mido mi presión ocular, ya sé cómo es lo normal. Busco mi signo del pliegue en el área preesternal, veo lo que es normal y con eso yo comparo con el paciente. Siempre es bueno la comparación, entre ustedes cuando hagan semiología se la recomiendo, es la mejor forma de aprender. Entonces lo que voy a encontrar es que las mucosas, la mucosa oral está seca, ¿no? La lengua está seca, las axilas no hay sudoraciones tan secas, el paciente tiene hipotensión postural, y hemos dicho cómo la buscamos, de lo que está echado, sentado. Hay reducción de la presión venosa yugular, que eso van a aprender ustedes a medirla cuando hagan semiología con el paciente en 45 grados, uno mide la altura de la columna de sangre y por ahí asumen que es una medida indirecta con un buen reparo anatómico. Ustedes pueden asumir cuánto es la presión venosa yugular y si el paciente está depletado severamente o no. Hay taquicardia. ¿Por qué habrá taquicardia?
¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca del corazón? Está desesperado por ofertar, ¿no?, a volumen, porque está con un gasto cardíaco bajo, un retorno venoso bajo, y el simpático ayuda en eso. Hay disminución de la diuresis, ¿por qué? Porque con la depresión de volumen importante se ha estimulado a la hormona antidiurética para retener agua. El estado mental está deprimido y esto generalmente está en relación a la hipoperfusión progresiva y a las alteraciones hidroelectrolíticas, y cuando la vasoconstricción es severa de la palidez pueden pasar ustedes a la cianosis periférica, ¿no? Esos son los hallazgos. En laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? El riñón está ahorrando sodio, estamos hablando de un riñón normal. Para ahorrar sodio, el sodio es menos de 20 miliequivalentes siempre. ¿En qué casos el sodio urinario no me sirve para ver depresión de volumen? ¿Se acuerdan? Clase del sábado. Cuando el sodio no me sirve para asumir que el sujeto le falta volumen. Hay varios que han estado el sábado. Que les puse menos de 20, más de 40. Con alcalosis metabólica. Acuérdense que el sujeto con alcalosis metabólica, el sodio no me sirve para ver el estado de volumen. ¿Por qué? Porque el riñón está perdiendo bicarbonato con sodio para liberarse del defecto. Y lo que me sirve para ver estatus de volumen, ¿qué cosa era? El cloro. La osmolaridad urinaria, ¿cómo va a estar? Si el riñón está normal, es una orina que está altamente concentrada, o sea, la osmolaridad es encima de 450 miliosmoles. Si yo tengo un sujeto depletado de volumen y tiene una osmolaridad urinaria pues por debajo de 280, 290, ¿qué voy a pensar? Está hipotenso, mucosas secas. ¿Qué le está pasando a ese sujeto? Que tiene una enfermedad tubular, o sea, ese riñón está enfermo, ¿no? El radio urea-creatinina es mayor de 40 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente se asume que el valor de creatinina es 1, aunque con métodos enzimáticos puede ser de 0,7 a 0,9, pero consideramos valores 1, y la urea generalmente es entre 20 y 40. Entonces, siempre se mantiene ese radio. Si yo mi creatinina la subo a 2, ¿cuánto tendrá que ser mi urea? 80. O sea, si subo a 3, estaré en 120. Pero vamos a suponer que me llegan los resultados de este paciente deshidratado y me ponen creatinina 1.5, urea 120. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la urea puede estar más alta? Salvo que el sujeto se haya comido pues 3 pechugas de pollo, desayuno, almuerzo y comida durante 3 días seguidos y me sube la urea. Podría ser, pero aún así eso no sucede. Entonces, el siguiente paso es, puede estar hipercatabólico, ¿no? Destruyendo más compuestos nitrogenados, y eso se ve en sepsis. El paciente no está en sepsis. ¿De qué me va a dar alerta este dato? Yo empiezo a acordarme y decir, a ver, la urea se reabsorbe ¿dónde? En el tubo contorneado proximal. ¿Asociado a quién? ¿Asociado a quién? Al sodio. Muy bien. O sea, es un transporte acoplado como sucede con la glucosa, con los aminoácidos, con el lactato, con el fosfato y con el ácido úrico. Todos esos están en la lista. Van junto con el sodio. Si yo altero la reabsorción de sodio, voy a alterar la reabsorción de todo lo que va en transporte acoplado, ¿no es cierto? Entonces, si estoy depletado de volumen y todos los chismosos se ponen en marcha, todos los sensores, voy a aumentar la reabsorción de agua y de sodio.
¿no es cierto? Por la antidiurética, la aldosterona, el simpático. Y el mayor volumen de reabsorción de sodio se da ¿en dónde? En el proximal. Y si se da en el proximal, el ácido úrico se va a reabsorber más y la urea se va a reabsorber más porque se está reabsorbiendo el sodio. Por lo tanto, la urea, ¿cómo va a estar? Disociada de la creatinina. Cuando ustedes vean eso en un deshidratado, por favor, escríbanlo en negrita o en rojo, escríbanselo en la mano, escríbanselo en el polo, ¿no? Y no la ven en el polo. Significa que mi paciente está haciendo una falla aguda prerrenal. Prerrenal significa ya estoy entrando en vasoconstricción, ya no tengo suficiente perfusión. Ojo, que si no me solucionas el problema, entro en necrosis tubular aguda y vas a tener en el hospital 4 semanas. Si es que salgo vivo, te voy a perder una bebida. Si salgo muerto, te voy a expulsar. Pues, ojo, la disociación urea-creatinina en un depletado de volumen es siempre importante evaluarlo. Es una falla prerrenal cuando existe esta disociación y eso debe hacer que tengamos la emergencia de atender a ese paciente, aumentar la diuresis y empezar a hacer el seguimiento de urea y creatinina los siguientes días para poder obtener una disminución de esos valores. Claro, porque los valores son entre 20 a 40 y la creatinina 0,8 a 1. Ahí está normal, 40 a 1. ¿Qué más tenemos? Bueno, el sodio, el potasio y el bicarbonato van a ser variables porque va a depender de qué día la pierden, ¿no? Alguien que está con diarreas, persistentemente diarrea coliforme, ¿qué va a tener? Puede tener sodio y potasio bajos y bicarbonato bajo, ¿no es cierto? Un paciente que ha vomitado, lo que va a tener es el sodio, puede tenerlo en valor normal, pero va a tener hipocalemia con bicarbonato alto por alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, esto del sodio, potasio y bicarbonato, el laboratorio depende de la vía por donde se ha perdido el volumen. Y por último, ocasionalmente uno puede encontrar hematocrito y albúmina plasmática elevadas. ¿Por qué razón? Ya pues chicos inteligentes, eso me tienen que responder al toque. ¿Por qué elevaría el hematocrito a la albúmina? ¿Cómo? O sea, por contracción de volumen, ¿no es cierto? O sea, la contracción de volumen puede hacer de que altere el hematocrito y la albúmina. Entonces el paciente lo hemos hidratado, ¿no? Le damos las 48 horas, le toman ustedes control y por ahí alguien pasa y dice, oye, el hematocrito de este paciente está en 36, o sea, una hemoglobina aprox de 12 y ahora está en 32, está sangrando. Métanle tubo arriba, métanle tubo abajo, está sacando por algún lado. Entonces acá el delegado se me dice, no, a mí la doctora lo que me ha dicho es que primero tengo que estar seguro de que esto no es por contracción de volumen, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es chequear la albúmina. También la albúmina bajó por dilución, perfecto, bajó por dilución. Entonces, en hemoconcentración uno puede encontrar valores diferentes y cuando uno hidrata al paciente como que le bajó el hematocrito que sangró y lo exponemos al paciente a procedimientos invasivos, pero si uno chequea junto con la albúmina no baja rápidamente. Para darles una idea, la albúmina es como si usted quisiese drenar una piscina olímpica a través del caño de la cocina. O sea, toma un montón de tiempo para que la albúmina pueda tener disminución. Es por eso que el narcótico puede presentarse con 3.5 o 6 gramos de proteínas en orina y el paciente cuenta con una albúmina normal, porque depende del tiempo, que es larga la depresión de albúmina, eso es importante. Entonces, cuando tienen esto, inmediatamente piden albúmina. Los dos cayeron, es efecto de que yo he hidratado a mi paciente, no que ha perdido sangre ni que se le ha caído la albúmina. Y para completar con los hallazgos, el sodio plasmático cuando está con depresión de volumen más de 150 mililitros, sabiendo que es de 139, 145 valor normal. ¿Cuándo voy a tener hipernatremia? Cuando lo que pierdo son fluidos en donde el exceso de agua es mayor que la de los solutos y eso hace que mi concentración de sodio por unidad de volumen aumente. Pérdidas insensibles y por sudor son pérdidas hipotónicas,
Por lo tanto, yo pierdo más agua y aumento mi sodio. Diabetes insípida central y nefrogénica, lo que pierdo es agua. En la diabetes mellitus no controlada, ¿qué cosa tengo? Diuresis osmótica, ¿no? Pierdo agua que va siendo arrastrada por la glucosa y eso hace que aumente mi concentración de sodio. ¿Okay? Menor de 135, todas las otras causas de depleción de volumen que hemos realizado, todas. Pero lo importante es que me aprenda cuáles son las que pueden ir con sodios elevados. Si yo tengo deshidratado con sodio elevado, esto es lo que me sugiere que está pasando con mi sodio. Pérdidas insensibles, sudoración excesiva, diabetes insípida central o nefrogénica y un diabético descontrolado. Y los desórdenes que ya hemos visto, pero los hemos puesto ordenadamente acá para poder completar la información, cuando hago acidosis metabólica y cuando hago alcalosis metabólica junto con la pérdida de volumen, voy a hacer acidosis metabólica en un estado de depresión de volumen cuando pierdo por diarreas, por fístulas pancreáticas, por fístulas biliares, ¿cierto? Cuando tengo insuficiencia renal, porque el riñón lo que hace es perder volumen, pero acumula ácidos orgánicos. En el hipoaldosteronismo no hay reabsorción de sodio, que se intercambia con potasio y con hidrogenión. Y por lo tanto en el hipoaldosteronismo, ¿qué cosa hay? Depresión de volumen, hipotensión, acidosis metabólica e hipercalemia. Está desviando, ¿verdad? En la cetoacidosis diabética, obviamente, por el exceso de carga osmolar se pierde un montón de volumen en la orina por la carga osmótica y el paciente lo que tiene es acúmulo de cetoácidos, como vimos en la clase pasada, por la deficiencia de insulina y la elevación del glucago. Y la acidosis láctica del shock es por falla de perfusión. La alcalosis metabólica en un sujeto excretado de volumen, ¿en qué caso se da? Cuando hay vómitos o obstrucción nasogástrica, o cuando utiliza unos diuréticos, sea el diurético de asa, que son los que actúan a nivel del genle, o diuréticos tiazídicos que actúan a nivel del túbulo distal. Y el sodio en orina, que también hemos conversado hace un momento, para ponerlos ordenaditos, menos de 20 miliequivalentes va a ser ¿en quiénes? En los que yo he perdido volumen, pérdidas gastrointestinales, pérdidas por piel, pérdidas del tercer espacio, y los diuréticos en etapa tardía. Pero miren los de más de 20 miliequivalentes. En enfermedad renal estamos de acuerdo, diuresis osmótica, estamos de acuerdo, se pierde una cantidad de sodio porque se arrastra con la glucosa. En el hipoaldosteronismo, porque hay una falta de reabsorción, en la alcalosis metabólica. Pero miren, en los diuréticos, mientras están utilizando el fármaco, ustedes pueden tener más de 20 miliequivalentes en la orina. Y esto es importante que lo recuerden. Los diuréticos no necesariamente tienen que tener disminución del sodio. Mientras está actuándose en etapa temprana, pueden tener ustedes pérdida de sodio. Entonces, con diuréticos tienen que tener mucho cuidado. Muy bien, chicos, nos vemos mañana.